No me había imaginado jamás trabajando de vigilante nocturno, pero el pago era bueno y me urgía el dinero. A mis 23 años, con la carrera apenas comenzada y sin poder pagar el alquiler, aceptar el empleo en la fábrica abandonada parecía la mejor solución temporal. Fue un amigo el que me consiguió el trabajo. Me habló de la empresa de seguridad que buscaba jóvenes dispuestos a hacer turnos de noche, solo rondas ocasionales y poca actividad. No hay nada que hacer más que asegurarte de que nadie se meta, me dijo mientras tomaba un trago de cerveza. El primer día, llegué poco antes de las 10 de la noche, el momento en que empezaba mi turno. Me recibió Carlos, el vigilante de la tarde, quien me dio un recorrido rápido por la fábrica. Era un edificio viejo de ladrillo, de 3 plantas y ventanas rotas, con maquinaria oxidada que hacía años había dejado de funcionar. Desde fuera, parecía uno de esos lugares que fácilmente podrían servir de escenario en una película de terror. Pero traté de no pensar en eso. Aquí no pasa nada, muchacho. Solo tienes que hacer una ronda cada par de horas y asegurarte de que nadie se mete. Esta zona está olvidada, así que dudo que te topes con alguien, me dijo Carlos, dándome una palmada en la espalda antes de salir hacia su coche. Me quedé solo en la pequeña caseta de seguridad, equipada con monitores de las cámaras de vigilancia que cubrían las áreas clave del lugar. La mayor parte del edificio estaba oscura, salvo algunas luces tenues que iluminaban los pasillos principales y la entrada. El aire dentro era denso, cargado de ese olor a humedad que se asocia con edificios viejos. Al principio, el turno fue tranquilo. Me senté frente a los monitores, viendo las imágenes en blanco y negro de la fábrica vacía. La hora pasó lentamente, con los minutos estirándose como si el reloj se resistiera a avanzar. Decidí hacer mi primera ronda. Tomé la linterna y recorrí el edificio. Todo estaba como se suponía, vacío, solitario y oscuro. Me aseguré de cerrar las puertas que encontré abiertas y revisé los rincones donde alguien podría esconderse. Regresé a la caseta, convencido de que la noche sería fácil. Pero cuando me acomodé nuevamente frente a los monitores, algo me hizo dudar. En una de las cámaras que cubría el tercer piso, una sombra oscura pasó fugazmente por el borde de la pantalla. Volví a ver las imágenes, retrocediendo unos segundos, pero no había nada. Seguro es un problema de la cámara, pensé, intentando tranquilizarme. Sin embargo, durante las siguientes horas, empecé a notar más cosas raras. Golpecitos lejanos que resonaban desde el interior de la fábrica, como si alguien estuviera caminando en los pisos superiores. Traté de ignorarlo, diciendo que seguramente eran ruidos propios del edificio viejo, pero había algo extraño en ellos, algo que no sonaba normal. Decidí revisar el tercer piso, donde había visto la sombra antes. Subí por las escaleras de metal, cada paso resonando como un eco en el vacío del edificio. El tercer piso estaba aún más deteriorado que los demás, con montones de papeles regados por el suelo y muebles oxidados cubiertos de polvo. Avancé con cautela, recorriendo el pasillo con la linterna en mano. El silencio era total, tanto que mis propios pasos parecían más ruidosos de lo normal. Llegué al final del corredor sin encontrar nada fuera de lugar. Me di la vuelta para regresar, pero un ruido seco me hizo detenerme. Era un golpe fuerte, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Mi corazón se aceleró y, por instinto, me giré hacia la dirección del ruido. «¿Hola?», dije, sintiéndome un poco estúpido por hablar solo. Nadie respondió, claro. Pero entonces lo vi. Al fondo del pasillo, donde antes no había nadie, una figura oscura se asomaba desde el marco de una puerta entreabierta. Estaba lejos, pero la figura era claramente humana. Sentí cómo se me erizaba la piel y mi mente buscó rápidamente una explicación lógica. «Oye», grité, con la voz algo más firme de lo que me sentía por dentro. La figura no se movió ni respondió. Decidí avanzar, pensando que tal vez se trataba de alguien que se había colado en el edificio. Pero mientras me acercaba, esa sensación de irrealidad crecía en mi pecho.
Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, y cuando llegué al lugar donde había visto a la figura, no había nadie. La puerta entreabierta revelaba una sala vacía, oscura y silenciosa. Debí imaginarlo, pensé, sintiendo un alivio momentáneo. Sin embargo, cuando me giré para regresar, escuché un susurro. Apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. No estás solo. El frío recorrió mi columna vertebral como una descarga eléctrica. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que lo había imaginado. No había nadie más en la fábrica, no podía haber nadie más. La noche continuó, pero algo había cambiado. Ya no me sentía tan cómodo frente a los monitores. Cada sombra que se movía en las cámaras me hacía saltar, y cada crujido o golpe distante me ponía más nervioso. Decidí que no valía la pena explorar más, así que me quedé en la caseta, observando las pantallas, esperando que el turno terminara de una vez. Pero cuando dieron las 3 de la mañana, una de las cámaras se apagó. Fue la del tercer piso, la misma que había mostrado esa sombra extraña al inicio. Intenté restablecer la conexión, pero la pantalla seguía en negro. El nerviosismo se convirtió en ansiedad. No quería volver allí, pero mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé la linterna de nuevo y me dirigí hacia las escaleras. El tercer piso me recibió con la misma atmósfera densa y sofocante de antes. Revisé la cámara, que estaba colgada en la esquina del pasillo. Nada parecía estar mal con ella, así que volví sobre mis pasos. Fue en ese momento cuando escuché el golpe. No un golpe cualquiera, sino el sonido de una puerta cerrándose violentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y corrí hacia la fuente del ruido. La puerta del almacén al fondo del pasillo, que había revisado antes, estaba ahora completamente cerrada. Traté de abrirla, pero la manija no cedía, como si estuviera cerrada desde adentro. «¿Hola?», grité, con el pánico trepando en mi garganta. Y entonces lo escuché de nuevo. Esa voz, ese susurro inhumano, que se arrastraba como un viento helado a través del pasillo. «Vete». Retrocedí un par de pasos, y justo cuando pensaba correr, la puerta del almacén se abrió lentamente. Dentro no había más que oscuridad, pero algo en mi interior me gritaba que no debía acercarme. Entonces, vi un par de ojos, brillando en la penumbra, observándome. Corrí. No miré atrás ni un segundo. Mi respiración era rápida y mi cuerpo temblaba, pero no me importaba. Bajé las escaleras y salí de la fábrica, con el frío de la madrugada golpeándome el rostro. Al día siguiente, llegué con la decisión de renunciar. No iba a pasar otra noche en ese lugar. Sin embargo, antes de dar mi aviso, decidí hablar con Carlos, el vigilante del turno de la tarde. «Oye, ¿alguna vez viste algo raro en la fábrica?», le pregunté, tratando de sonar casual. Carlos me miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera debatiéndose si debía decirme algo o no. «No eres el primero que ve cosas, muchacho», me dijo al fin, con una expresión seria. «Esta fábrica cerró hace 10 años, después de un incendio en el que murieron 5 trabajadores. Desde entonces, algunos dicen que el lugar está cargado. Yo no le presto atención, pero otros vigilantes han renunciado después de ver sombras o escuchar voces. Esa fue la última vez que volví a la fábrica. Renuncié ese mismo día y jamás volví a pensar en ese lugar, hasta ahora». Trabajo como vigilante nocturno en un edificio viejo del centro de la ciudad. Nada fuera de lo común, ni peligroso ni emocionante. Una rutina aburrida, donde mis únicos compañeros son las cámaras de seguridad, las luces fluorescentes que parpadean de vez en cuando, y el eco de mis propias pisadas en los pasillos vacíos. Me pagan lo suficiente para sobrevivir, así que no me quejo demasiado. Pero hace unas semanas, algo cambió. Ahora, cada vez que me toca hacer mi turno, una sensación me carcome por dentro, terror.
La primera vez que noté algo raro fue una madrugada tranquila, como tantas otras. El edificio, construido a principios de los años 70, es de esos que parecen tener vida propia. Cualquier crujido, cualquier movimiento de aire, parece amplificado por las paredes. Estaba haciendo mi ronda habitual, revisando los pisos superiores, cuando escuché un ruido que no tenía sentido. Eran pasos. Rítmicos, lentos, pero muy definidos. Provenían del último piso, el 10º. Pensé que tal vez un inquilino estaba dando una caminata nocturna, aunque ya era tarde para que alguien estuviera despierto. Decidí echar un vistazo, más por curiosidad que por otra cosa. Subí por las escaleras, y a medida que me acercaba al 10º piso, los pasos parecían desvanecerse. Cuando finalmente llegué, todo estaba en silencio. Recorrí el pasillo oscuro y estrecho, intentando no hacer mucho ruido. Pasé frente a las puertas de los apartamentos, todos con luces apagadas, y revisé las cámaras desde mi teléfono, pero no capté nada inusual. Los pasos que había escuchado no eran una alucinación, lo sabía. Pero el piso estaba vacío. Volví a la caseta de seguridad para revisar los monitores de las cámaras y me aseguré de repasar los 10 pisos, uno por uno. Todo estaba normal. El eco de aquellos pasos aún resonaba en mi mente, pero decidí ignorarlo. Tal vez alguien había bajado por las escaleras mientras yo subía. Me convencí a mí mismo de que había una explicación lógica. La noche siguiente, ocurrió algo similar, pero esta vez fue peor. Los pasos no se limitaron al 10º piso. Parecía que alguien caminaba por todo el edificio, comenzando desde los pisos más bajos y subiendo poco a poco. Fui siguiéndolos, pero cada vez que llegaba a un piso, los pasos desaparecían, solo para reaparecer en otro. Esta vez revisé con más detenimiento las cámaras y los pasillos, pero no encontré a nadie. La tensión se acumulaba en mi pecho. Sentía que algo me estaba observando, esperando en las sombras, pero nunca lograba ver a nadie. Durante los siguientes días, los pasos se hicieron más frecuentes y más perturbadores. No solo eso, sino que comencé a notar cosas extrañas en las cámaras de seguridad. A veces, había interferencias en las grabaciones, como si algo invisible estuviera bloqueando la señal por un segundo o dos. En una ocasión, juraría que vi una sombra en uno de los monitores, pero desapareció antes de que pudiera enfocarla. Mis compañeros de turno no notaban nada raro. De hecho, parecía que solo a mí me pasaba. Una noche en particular, alrededor de las 3 de la madrugada, los pasos no solo se hicieron más fuertes, sino que comenzaron a sonar dentro de la caseta de vigilancia. Me levanté de golpe, mirando alrededor, pero estaba solo. El sonido era nítido, pero no había nada ni nadie. Los pasos se acercaban, como si una presencia invisible se moviera hacia mí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y traté de mantener la calma. Pero era imposible. Decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Agarré la linterna y mi radio, y me dispuse a hacer una revisión completa del edificio. Subí por las escaleras una vez más, y a medida que avanzaba, los pasos se iban desvaneciendo, como si algo estuviera huyendo de mí. Sin embargo, esta vez sentí algo diferente. No era solo el sonido lo que me perturbaba. Había algo en el aire, una presencia pesada, densa. Llegué al 10º piso, donde los pasos siempre desaparecían, pero esta vez, al doblar la esquina del pasillo, vi algo que me heló la sangre. Al final del corredor, una figura oscura se mantenía de pie, inmóvil. Parecía humano, pero su silueta era borrosa, como si fuera una sombra sólida. No tenía rostro, pero su cabeza parecía estar girada hacia mí, como si me estuviera observando. Durante unos segundos eternos, me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Finalmente, con el corazón latiéndome en los oídos, encendí la linterna y la apunté hacia la figura. Para mi sorpresa, desapareció al instante, como si nunca hubiera estado allí. De alguna manera, logré reunir el valor para acercarme al lugar donde había visto la figura, pero no encontré nada,
solo un frío extraño en el aire. Regresé a la caseta de vigilancia, pero ya no pude concentrarme. Algo estaba mal en ese edificio, algo que no podía entender. Durante las siguientes noches, las cosas empeoraron. Ya no solo escuchaba pasos, ahora sentía que algo me seguía, que me acechaba desde las sombras. Mi rutina de trabajo se convirtió en una prueba constante de mi cordura. A veces, las cámaras mostraban distorsiones inquietantes, como si algo invisible se moviera frente a ellas, bloqueando la vista por breves segundos. En otras ocasiones, las luces de los pasillos parpadeaban justo cuando pasaba por ellos, y un frío antinatural se apoderaba del ambiente. Una noche, mientras revisaba los monitores, noté que una de las cámaras del 10º piso mostraba una imagen extraña. Al principio, pensé que era una falla técnica, pero luego me di cuenta de que no. La imagen parecía mostrar una puerta entreabierta, pero no de uno de los apartamentos, sino de algo más. Era imposible de describir. Parecía una puerta que no debería estar allí, en un lugar que no existía en el edificio. Sentí un nudo en el estómago. Decidí investigar de nuevo. Subí rápidamente por las escaleras, sintiendo una urgencia que no había sentido antes. Cuando llegué al 10º piso, el pasillo estaba oscuro y desierto, como siempre. Caminé hasta el lugar donde la cámara había mostrado la puerta, y lo que vi me dejó sin aliento. Había una puerta. Una puerta vieja y destartalada, que nunca había visto antes, justo al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y un aire helado emanaba de su interior. Me acerqué con cautela, mi linterna temblaba en mi mano. No quería entrar, pero algo en mí, quizás la misma desesperación, me obligó a hacerlo. Empujé la puerta con suavidad y lo que vi al otro lado no tenía sentido. Era un cuarto oscuro, mucho más grande de lo que debería ser, como si fuera parte de otro edificio. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras y el aire era pesado, casi irrespirable. No había muebles, solo una silla en el centro de la habitación y sobre ella una figura encorvada. Me acerqué un poco más, con el corazón en la garganta. La figura levantó la cabeza y lo que vi me paralizó por completo. Era un hombre, o lo había sido en algún momento. Su rostro estaba desfigurado, como si algo lo hubiera corroído. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Entonces, habló, con una voz quebrada y áspera. «Tú no deberías estar aquí». No recuerdo cómo salí de esa habitación, ni cómo llegué de vuelta a la caseta de seguridad. Solo sé que, desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Dejé el trabajo unos días después, pero las imágenes de aquel hombre, de aquella puerta, siguen persiguiéndome. Y lo peor es que, cada vez que cierro los ojos para dormir, escucho esos pasos. Lentamente, se acercan más y más. Sé que algún día, no podré evitar encontrarlos de nuevo. Y esta vez, no podré escapar. Siempre pensé que el trabajo de vigilante era de los más sencillos y aburridos que existían, perfecto para aquellos que no querían complicaciones. Solo tenías que caminar de un lado a otro, revisar cámaras de seguridad y asegurarte de que nadie se metiera donde no debía. No sonaba emocionante, pero necesitaba el dinero. Estaba en mi primer año de universidad y entre las clases y el alquiler, mis ahorros se estaban evaporando. La oferta de trabajo apareció en un anuncio de internet, en una de esas páginas con poca información. Vigilante nocturno. Buen pago. No se requiere experiencia previa. Horarios flexibles. Lo único que exigían era disponibilidad para turnos de madrugada. Eso no me molestaba, ya que mis clases eran por la tarde, así que tendría tiempo para estudiar y luego dormir hasta el trabajo. Aplicar fue tan fácil como enviar un correo, y en menos de 2 días, ya me habían contratado. Lo curioso fue que no me pidieron una entrevista ni referencias, solo querían a alguien dispuesto a comenzar de inmediato.
El lugar era un viejo edificio de oficinas en las afueras de la ciudad, desocupado desde hacía años. Aún tenía todos los muebles y equipos dentro, lo que lo convertía en un blanco atractivo para ladrones. No me dieron muchos detalles sobre el propietario, solo que era alguien muy celoso de su propiedad y prefería que el edificio se mantuviera cerrado y protegido hasta que decidiera venderlo o demolerlo. Mi primer turno comenzó un viernes por la noche. Llegué antes de la medianoche y fui recibido por un tipo llamado Morales, el encargado de seguridad del lugar. Era un hombre corpulento, de mirada cansada y piel curtida por el sol. Me guió por el edificio mientras me explicaba mis responsabilidades: patrullar cada piso cada 2 horas, revisar que las puertas y ventanas estuvieran cerradas y mantener un ojo en las cámaras desde la sala de control. Este lugar tiene su historia, dijo Morales mientras caminábamos por un largo pasillo lleno de oficinas vacías. Hace años, un tipo de aquí desapareció. Dicen que fue secuestrado o algo peor, pero nunca encontraron su cuerpo. Algunas noches, los vigilantes anteriores juraban haber escuchado cosas raras, pero ya sabes cómo es la gente: cuando estás solo, tu mente juega contigo. Lo dijo con tal desdén que, aunque sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, intenté ignorarlo. Después de todo, no era más que una vieja historia de terror para asustar a los novatos. Pasaron las primeras horas sin incidentes. Me senté en la sala de control, mirando las pantallas que mostraban las imágenes de las cámaras de seguridad repartidas por todo el edificio. Solo veía pasillos oscuros, oficinas vacías y el leve parpadeo de luces fluorescentes. De vez en cuando, hacía mi ronda por los pisos, asegurándome de que todo estuviera en orden. No había nada fuera de lo común, pero el ambiente del edificio era inquietante. Era como si las paredes mismas susurraran a mis espaldas, aunque cuando me volteaba, no veía ni escuchaba nada. Eran casi las 3 de la madrugada cuando, durante una de mis rondas por el 4º piso, escuché un ruido. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido era demasiado claro: una respiración. Contuve el aliento y me quedé quieto, intentando localizar de dónde venía. Caminé por el pasillo, siguiendo el sonido, hasta que me detuve frente a una de las oficinas. La puerta estaba entreabierta. El aire en el pasillo se sintió más pesado de repente. No recordaba haber dejado esa puerta abierta en mi ronda anterior, pero decidí no pensarlo demasiado. Tal vez se había atascado, o Morales no la había cerrado bien antes de irse. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no entrara. Pero, claro, no podía dejar las cosas así. Empujé la puerta con cuidado. El chirrido de las bisagras resonó en la oficina vacía. La luz de la calle apenas iluminaba el interior. Parecía normal, hasta que vi la silla del escritorio girar lentamente, como si alguien la hubiera empujado hace solo unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, pero no había nadie allí. Caminé hacia la silla, esperando encontrar alguna señal de lo que la había movido, pero nada. Me di la vuelta para salir, cuando escuché otro ruido. Era el mismo sonido de respiración, pero esta vez, más cerca. Me giré, buscando a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Corrí de vuelta a la sala de control. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible que apenas podía percibir. Cerré la puerta y me senté frente a las pantallas de las cámaras. Mis manos temblaban. ¿Estaba imaginando cosas? Tal vez era el cansancio. Revisé las cámaras. Todo parecía normal. Los pasillos vacíos, las oficinas silenciosas. Pero entonces lo vi: en la cámara del 4º piso, donde había estado momentos antes, algo se movía. Era una sombra, oscura y borrosa, como si alguien estuviera parado justo en el límite de la visión de la cámara. Me acerqué a la pantalla, entrecerrando los ojos, tratando de distinguirlo mejor, pero la sombra desapareció. No podía dejarlo pasar. Tenía que asegurarme de que no hubiera nadie en el edificio. Tomé mi linterna y subí nuevamente al 4º piso. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso.
Mis pasos resonaban en las paredes vacías. Revisé cada oficina, cada rincón, pero no había nadie. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Cuando regresé a la sala de control, ya era casi hora de mi último recorrido. Me senté frente a las pantallas nuevamente, esperando que la última hora pasara rápido. Pero algo me llamó la atención en una de las cámaras. Esta vez, era en el segundo piso. La misma sombra. Al principio pensé que era un problema con las cámaras, pero esta sombra se movía, lentamente, como si estuviera buscando algo. No podía quedarme allí sin hacer nada. Bajé rápidamente al segundo piso, con mi linterna en mano. Caminé por el pasillo, siguiendo la dirección en la que había visto la sombra. Mis pasos se sentían pesados, y cada vez que respiraba, sentía como si algo estuviera absorbiendo el aire a mi alrededor. Llegué a una oficina en la esquina del pasillo. La puerta estaba cerrada. Intenté abrirla, pero estaba bloqueada. Golpeé la puerta, esperando que alguien respondiera, aunque no había nadie más en el edificio. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro apenas audible, proveniente del otro lado de la puerta. Era una voz suave, femenina, diciendo algo que no pude entender. Me quedé helado. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta. El susurro se hizo más fuerte, pero seguía sin entender las palabras. Luego, la puerta se abrió lentamente. La oficina estaba vacía. Pero algo no estaba bien. Sentí un frío que no había sentido antes, como si el aire mismo se hubiera congelado en ese lugar. Me giré para salir corriendo, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí, dejándome atrapado. Intenté abrirla, pero no se movía. Mi respiración se aceleró. Me di la vuelta y vi algo en la esquina de la oficina, una figura oscura, alta, que se movía hacia mí. No tenía rostro, solo era una sombra, pero sentí su mirada sobre mí, como si estuviera analizándome, buscando una debilidad. Retrocedí hasta la puerta, golpeando con todas mis fuerzas. La figura se acercaba cada vez más. Cuando estaba a solo unos metros, la puerta se abrió de repente y caí al pasillo. Me levanté lo más rápido que pude y corrí hacia las escaleras, sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la sala de control, donde me encerré, jadeando, sudando frío. No pude terminar mi turno esa noche. Llamé a Morales y le dije que había visto algo en el edificio, que no podía seguir. Me despedí antes de que pudiera responder. Nunca volví a ese lugar, y aunque a veces lo veo en la distancia cuando paso por la carretera, me niego a acercarme. Sé lo que vi. Y sé que no estaba solo esa noche. Algo sigue allí, vigilando. Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché sobre los vigilantes. Fue en una clase de historia, durante mi segundo año de preparatoria. El profesor Cortés, con su voz monótona, explicaba cómo algunas ciudades pequeñas en México, desesperadas por la inseguridad, formaron grupos de autodefensa llamados vigilantes. Eran ciudadanos comunes que, hartos de la delincuencia, decidieron tomar la justicia por su cuenta. Sin embargo, lo que comenzó como un movimiento de protección se descontroló, y esos mismos vigilantes terminaron siendo tan temidos como los criminales a los que pretendían enfrentar. No pude dejar de pensar en ello al salir de la escuela ese día. Nuestra pequeña ciudad, situada entre montañas, siempre había sido tranquila, pero en los últimos meses se hablaba de una creciente ola de crímenes. Atracos, secuestros, desapariciones. Aunque nadie lo mencionaba abiertamente, sabíamos que algo oscuro estaba pasando en nuestro vecindario. «Hey, ¿oíste lo que pasó en la colonia de al lado?», me dijo mi mejor amigo, Mateo, mientras caminábamos hacia casa. Encontraron a un tipo muerto en su propio auto. Como si se hubiera suicidado, pero algo no cuadra. ¿Cómo que no cuadra?, pregunté, incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Dicen que alguien lo ayudó. Y no de una manera bonita.
Su cara estaba toda destrozada, pero no había señales de lucha dentro del coche. Como si lo hubieran atrapado por sorpresa. La imagen me dejó helado. En este pueblo apenas pasaban cosas, y ahora esto. Hay gente que dice que los vigilantes han vuelto, agregó Mateo, mirando alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. Le di una mirada incrédula, aunque, en el fondo, sentía esa misma inquietud. Los vigilantes son un mito, Mateo, dije, intentando sonar seguro. Eso fue hace años, no tiene sentido. Él se encogió de hombros y cambió de tema, pero la idea se quedó rondando mi cabeza el resto de la tarde. No podía sacármelo de la mente, ¿y si los vigilantes habían vuelto? ¿Y si no eran solo un mito? Aquella noche, al llegar a casa, todo parecía normal. Mi madre preparaba la cena mientras mi hermana pequeña hacía la tarea en la mesa del comedor. Me saludaron con la misma calidez de siempre, pero esa sensación de que algo no estaba bien me siguió incluso hasta mi habitación. Me metí en la cama temprano, pensando que tal vez un buen sueño me quitaría esos pensamientos de encima. Pero estaba equivocado. La llamada. Esa madrugada, algo me despertó. Al principio, pensé que era un ruido en la calle, pero cuando me di cuenta de que mi teléfono vibraba en el buró, el miedo se hizo real. Eran las 2:13 de la mañana y la pantalla mostraba un número desconocido. Algo me dijo que no contestara, pero lo hice de todas formas. «¿Hola?», susurré, tratando de no despertar a mi familia. Lo único que escuché fue una respiración pesada, casi inhumana. Al principio pensé que era una broma, hasta que una voz ronca, distorsionada, habló al otro lado de la línea. «Tú eres el siguiente». Sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua helada. Mi corazón latía con fuerza, y la sangre me palpitaba en los oídos. «¿Qué? ¿Quién eres?», murmuré, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban. Hubo un silencio, largo y agonizante. Luego, la voz repitió. «Tú eres el siguiente». Colgué de inmediato y bloqueé el número. Mi mente intentaba racionalizar lo que acababa de suceder. Debía ser una broma, probablemente alguno de mis compañeros. Pero, ¿cómo sabrían ellos que ya había estado pensando en los vigilantes? Intenté dormir, pero el miedo no me dejó. Al día siguiente, las cosas solo empeoraron. Las señales. Esa mañana en la escuela, Mateo estaba pálido, más nervioso de lo usual. Cuando lo vi en los pasillos, corrí hacia él. «¿Qué te pasa?», le pregunté, sintiendo que algo estaba mal. «Anoche recibí una llamada», me dijo con voz temblorosa. Era un número desconocido, y una voz rara me dijo que yo era el siguiente. Mis entrañas se congelaron. Esto ya no era una coincidencia. Era imposible que Mateo y yo hubiéramos recibido la misma llamada sin que algo mucho más grande estuviera detrás. «Yo también la recibí», admití en un susurro, tratando de no llamar la atención. Mateo me miró, sorprendido y aterrado al mismo tiempo. Pasamos el resto del día intentando actuar con normalidad, pero la tensión entre nosotros era palpable. En la escuela, el ambiente también se sentía raro, como si todos supieran algo que nosotros no. Pero nadie hablaba de ello abiertamente. Todo el mundo evitaba el tema de los asesinatos recientes. Las desapariciones no se mencionaban en clase, como si ignorarlas fuera suficiente para que desaparecieran. Esa tarde, después de la escuela, decidimos reunirnos en mi casa para intentar entender qué estaba pasando. Investigamos sobre los vigilantes en línea, pero no había mucho más de lo que ya sabíamos, pequeños grupos de autodefensa que alguna vez patrullaron las calles, supuestamente desmantelados cuando las cosas se descontrolaron. Sin embargo, había rumores de que algunos de estos grupos nunca se disolvieron, solo se ocultaron en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. «Esto es ridículo», dijo Mateo mientras revisaba su teléfono. «No podemos estar metidos en esto». «¿Qué hicimos?». No tenía respuesta.
Lo único que sabía era que algo nos estaba observando. Y entonces, Mateo levantó la vista, con el rostro más pálido que nunca. ¿Quién es ese?, me dijo, señalando por la ventana. Me acerqué lentamente. Afuera, bajo la tenue luz de la farola, había una figura oscura, de pie. No pude distinguir su rostro, pero llevaba una chaqueta gruesa y una gorra baja que le cubría gran parte de la cara. Estaba inmóvil, como una estatua, observando nuestra casa. Dios mío, murmuré, sin poder apartar la vista. Llama a la policía, dijo Mateo con urgencia, pero cuando me di la vuelta, la figura ya no estaba. La advertencia. A partir de ese día, las cosas se volvieron aún más extrañas. Más llamadas a horas indebidas, ruidos inexplicables en la noche, e incluso sombras moviéndose por las calles. Mateo y yo evitábamos salir después de oscurecer, pero eso no impedía que esa sensación de ser observados creciera. Una noche, mientras caminaba de regreso de la tienda, sentí pasos detrás de mí. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando miré de reojo, vi una figura oscura a unos metros de distancia, caminando en mi dirección. Aceleré el paso, mi corazón latiendo en mis oídos. Pero esa persona también aceleró. Eché a correr, y los pasos detrás de mí hicieron lo mismo. No me detuve hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta de golpe, con el corazón en la garganta. La figura no me siguió hasta la entrada, pero cuando miré por la ventana, lo vi de pie al otro lado de la calle, observando. Su rostro seguía oculto bajo la gorra. No sabía quién era, ni por qué me estaba siguiendo, pero algo me decía que estaba relacionado con las llamadas. Mateo también lo había visto una noche antes de que lo dejaran de buscar. El final del juego. Días después, mi familia se fue de la ciudad y me quedé solo en la casa por unos días. Durante una de esas noches, cuando la tensión era insoportable, recibí la última llamada y su voz, más clara, me dejó una dirección. Era de la carretera vecina. Me vi forzado a ir. No me había imaginado jamás trabajando de vigilante nocturno, pero el pago era bueno y me urgía el dinero. A mis 23 años, con la carrera apenas comenzada y sin poder pagar el alquiler, aceptar el empleo en la fábrica abandonada parecía la mejor solución temporal. Fue un amigo el que me consiguió el trabajo. Me habló de la empresa de seguridad que buscaba jóvenes dispuestos a hacer turnos de noche, solo rondas ocasionales y poca actividad. No hay nada que hacer más que asegurarte de que nadie se meta, me dijo mientras tomaba un trago de cerveza. El primer día, llegué poco antes de las 10 de la noche, el momento en que empezaba mi turno. Me recibió Carlos, el vigilante de la tarde, quien me dio un recorrido rápido por la fábrica. Era un edificio viejo de ladrillo, de 3 plantas y ventanas rotas, con maquinaria oxidada que hacía años había dejado de funcionar. Desde fuera, parecía uno de esos lugares que fácilmente podrían servir de escenario en una película de terror. Pero traté de no pensar en eso. Aquí no pasa nada, muchacho. Solo tienes que hacer una ronda cada par de horas y asegurarte de que nadie se mete. Esta zona está olvidada, así que dudo que te topes con alguien, me dijo Carlos, dándome una palmada en la espalda antes de salir hacia su coche. Me quedé solo en la pequeña caseta de seguridad, equipada con monitores de las cámaras de vigilancia que cubrían las áreas clave del lugar. La mayor parte del edificio estaba oscura, salvo algunas luces tenues que iluminaban los pasillos principales y la entrada. El aire dentro era denso, cargado de ese olor a humedad que se asocia con edificios viejos. Al principio, el turno fue tranquilo. Me senté frente a los monitores, viendo las imágenes en blanco y negro de la fábrica vacía. La hora pasó lentamente, con los minutos estirándose como si el reloj se resistiera a avanzar. Decidí hacer mi primera ronda. Tomé la linterna y recorrí el edificio. Todo estaba como se suponía, vacío, solitario y oscuro.
Me aseguré de cerrar las puertas que encontré abiertas y revisé los rincones donde alguien podría esconderse. Regresé a la caseta, convencido de que la noche sería fácil. Pero cuando me acomodé nuevamente frente a los monitores, algo me hizo dudar. En una de las cámaras que cubría el tercer piso, una sombra oscura pasó fugazmente por el borde de la pantalla. Volví a ver las imágenes, retrocediendo unos segundos, pero no había nada. Seguro es un problema de la cámara, pensé, intentando tranquilizarme. Sin embargo, durante las siguientes horas, empecé a notar más cosas raras. Golpecitos lejanos que resonaban desde el interior de la fábrica, como si alguien estuviera caminando en los pisos superiores. Traté de ignorarlo, diciendo que seguramente eran ruidos propios del edificio viejo, pero había algo extraño en ellos, algo que no sonaba normal. Decidí revisar el tercer piso, donde había visto la sombra antes. Subí por las escaleras de metal, cada paso resonando como un eco en el vacío del edificio. El tercer piso estaba aún más deteriorado que los demás, con montones de papeles regados por el suelo y muebles oxidados cubiertos de polvo. Avancé con cautela, recorriendo el pasillo con la linterna en mano. El silencio era total, tanto que mis propios pasos parecían más ruidosos de lo normal. Llegué al final del corredor sin encontrar nada fuera de lugar. Me di la vuelta para regresar, pero un ruido seco me hizo detenerme. Era un golpe fuerte, como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Mi corazón se aceleró y, por instinto, me giré hacia la dirección del ruido. «¿Hola?», dije, sintiéndome un poco estúpido por hablar solo. Nadie respondió, claro. Pero entonces lo vi. Al fondo del pasillo, donde antes no había nadie, una figura oscura se asomaba desde el marco de una puerta entreabierta. Estaba lejos, pero la figura era claramente humana. Sentí cómo se me erizaba la piel y mi mente buscó rápidamente una explicación lógica. «Oye», grité, con la voz algo más firme de lo que me sentía por dentro. La figura no se movió ni respondió. Decidí avanzar, pensando que tal vez se trataba de alguien que se había colado en el edificio. Pero mientras me acercaba, esa sensación de irrealidad crecía en mi pecho. Mis pasos resonaban en el pasillo vacío, y cuando llegué al lugar donde había visto a la figura, no había nadie. La puerta entreabierta revelaba una sala vacía, oscura y silenciosa. Debí imaginarlo, pensé, sintiendo un alivio momentáneo. Sin embargo, cuando me giré para regresar, escuché un susurro. Apenas un murmullo, pero lo suficientemente claro como para detenerme en seco. «No estás solo». El frío recorrió mi columna vertebral como una descarga eléctrica. Me quedé paralizado, tratando de convencerme de que lo había imaginado. No había nadie más en la fábrica, no podía haber nadie más. La noche continuó, pero algo había cambiado. Ya no me sentía tan cómodo frente a los monitores. Cada sombra que se movía en las cámaras me hacía saltar, y cada crujido o golpe distante me ponía más nervioso. Decidí que no valía la pena explorar más, así que me quedé en la caseta, observando las pantallas, esperando que el turno terminara de una vez. Pero cuando dieron las 3 de la mañana, una de las cámaras se apagó. Fue la del tercer piso, la misma que había mostrado esa sombra extraña al inicio. Intenté restablecer la conexión, pero la pantalla seguía en negro. El nerviosismo se convirtió en ansiedad. No quería volver allí, pero mi trabajo era asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé la linterna de nuevo y me dirigí hacia las escaleras. El tercer piso me recibió con la misma atmósfera densa y sofocante de antes. Revisé la cámara, que estaba colgada en la esquina del pasillo. Nada parecía estar mal con ella, así que volví sobre mis pasos. Fue en ese momento cuando escuché el golpe. No un golpe cualquiera, sino el sonido de una puerta cerrándose violentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y corrí hacia la fuente del ruido. La puerta del almacén al fondo del pasillo, que había revisado antes, estaba ahora completamente cerrada. Traté de abrirla, pero la manija no cedía,
como si estuviera cerrada desde adentro. «¿Hola?», grité, con el pánico trepando en mi garganta. Y entonces lo escuché de nuevo. Esa voz, ese susurro inhumano, que se arrastraba como un viento helado a través del pasillo. «Vete». Retrocedí un par de pasos, y justo cuando pensaba correr, la puerta del almacén se abrió lentamente. Dentro no había más que oscuridad, pero algo en mi interior me gritaba que no debía acercarme. Entonces, vi un par de ojos, brillando en la penumbra, observándome. Corrí. No miré atrás ni un segundo. Mi respiración era rápida y mi cuerpo temblaba, pero no me importaba. Bajé las escaleras y salí de la fábrica, con el frío de la madrugada golpeándome el rostro. Al día siguiente, llegué con la decisión de renunciar. No iba a pasar otra noche en ese lugar. Sin embargo, antes de dar mi aviso, decidí hablar con Carlos, el vigilante del turno de la tarde. «Oye, ¿alguna vez viste algo raro en la fábrica?», le pregunté, tratando de sonar casual. Carlos me miró en silencio durante unos segundos, como si estuviera debatiéndose si debía decirme algo o no. «No eres el primero que ve cosas, muchacho», me dijo al fin, con una expresión seria. «Esta fábrica cerró hace 10 años, después de un incendio en el que murieron 5 trabajadores. Desde entonces, algunos dicen que el lugar está cargado. Yo no le presto atención, pero otros vigilantes han renunciado después de ver sombras o escuchar voces. Esa fue la última vez que volví a la fábrica. Renuncié ese mismo día y jamás volví a pensar en ese lugar, hasta ahora».